alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios les acompañe. Muy buenas tardes y bienvenidos a Majalis de esta semana, que vamos a dedicar a un tema realmente importante, sobre todo con los datos que estamos viendo, justamente que se han publicado hoy en España, por ejemplo, los datos de la EPA. Vamos a dedicar, inshallah, esta semana al trabajo, a hablar del trabajo como medio para que uno, digamos, adquiera su autonomía financiera y económica, y también para mantener a los suyos. Y como van a ser dos programas, hoy lo vamos a dedicar, inshallah, al siguiente tema. Vamos a dedicarlo a emprender, cómo dar el paso, la iniciativa, para que uno tenga su propia empresa o su propio trabajo y depender de sí mismo y no depender de los demás. Y mañana, inshallah, lo dedicaremos ya al trabajo o a los trabajadores, mejor dicho. Así que bienvenidos hoy, día martes 29 de abril 2014, correspondiente al 29 de Jumada II de 1435, para abordar este tema, inshallah. Además de ustedes, contamos con nuestros hermanos a mi derecha, Mohamed Sadali. Assalamu alaikum, Mohamed. Bienvenido. Y a la izquierda está el hermano y compañero Hisham Mohamed. Assalamu alaikum, Hisham. Bienvenido. Bueno, para empezar, ¿qué os parece el tema? Muy bien, muy interesante. Muy interesante, claro. Muchas veces creemos que hablar de religión pues tiene que ver con la oración o con la espiritualidad, no, pero también la economía tiene una importancia muy importante, tan importante que es uno de los fines de la Sharia del Islam. Y ustedes también hacen el programa y pueden aportar, nos pueden hablar de su experiencia, si han tenido alguna experiencia teniendo una empresa, algún fracaso. En Estados Unidos, por darles un ejemplo, si alguien no tiene en su currículum que ha fracasado una vez, es difícil que encuentre trabajo, así que es muy importante. Así que pueden aportar llamándonos al número 911 730251, 911 730251, se llaman desde fuera de España, pongan el prefijo de España 0034. También lo pueden hacer a través del correo electrónico, escribiéndonos a mayales@cordobainternacional.com. También lo pueden hacer a través de Facebook, en las redes sociales, en facebook.com/mayalescórdoba, y como no, también a través de sus móviles, enviándonos sus mensajes SMS, preguntas, comentarios, anécdotas al 255-88, 255-88. Bueno, vamos a empezar hablando, para empezar, ¿qué es esto de emprender? ¿Cómo definiríamos emprender o mubadara badara? Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Emprender, mubadara, desde un punto de vista lingüístico árabe, pues significa tener esa iniciativa propia de empezar un negocio, una actividad, un proyecto para ganarse uno su sustento y su vida diaria, ¿no? Un medio de vida, ¿no? Entonces, hablando desde un punto de vista islámico, y como has dicho al principio, cuando hablamos de economía también estamos hablando del Islam. La economía ocupa grandes volúmenes en los libros de Sharia, ¿no? Cualquier libro de Sharia dedica una gran porción a la economía, a los derechos del trabajador, a los derechos de quien emplea a esos trabajadores, etcétera, esos derechos mutuos. Y cuando hablamos de trabajo, de empleo, estamos hablando también de Islam, de un punto de vista, una perspectiva islámica de este tema. Y entonces emprender simplemente es tener esa iniciativa de no depender de los demás, sino crear nuevos medios de vida para que uno salga adelante y tenga éxito en esta vida mundanal, ya que Allah subhanahu wa ta'ala, además de exhortarnos a buscar la otra vida, también nos dice: no os olvidéis de esta vida. Es decir, no olvides tu porción, tu derecho, nasib, ¿no? En esta vida mundana. Lo cual nos lleva, evidentemente, a hablar un poco, en general, de la filosofía del trabajo en el Islam. ¿Qué dice el Islam acerca de la actividad laboral? El trabajo, el amal, ¿no? La actividad laboral, cualquier proyecto, ¿no? económico, cualquier proyecto laboral, se puede considerar desde la perspectiva islámica como el motor de la vida y uno de los factores, una de las bases para que esa, digamos, gerencia del ser humano en este universo sea óptima y sea útil y sea efectiva y sea operativa, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala, cuando asigna al ser humano como jalifa en este universo, como gerente,
esa gerencia, ¿no? y esa responsabilidad se basa sobre dos factores, ¿no? El seguir ese patrón humano que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido para el ser humano, el seguir sus mandamientos religiosos, seguir el din y también construir en esa vida para que tenga una continuidad. Esa continuidad no sería posible sino a través del trabajo, sino a través de la contribución, sino a través de la construcción, sino a través de buscar las vías legítimas y oportunas para que ese ser humano se realice y que exista una vida en este universo. El trabajo en el Islam refleja el equilibrio del Islam, que tiene en cuenta la vida mundana y la vida eterna, y ese aspecto espiritual y ese aspecto humano y físico y material del ser humano. Sin trabajo, sin actividad, no habría vida en esta tierra y no sería posible establecer las bases de la religión y los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala. El trabajo en el Islam en sí es una adoración. En sí es una adoración. Al-amalu ibada, aunque hay que aclarar ese concepto para no caer, digamos, en una mala interpretación, pero en sí es una actividad a través de la cual el ser humano, aunque consiga un beneficio personal y un beneficio comunitario, consigue una recompensa y se acerca a Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cuando estaba en presencia de varios sahaba y veían a un joven fuerte pues apresurándose para alcanzar su trabajo, y dijeron todos como en modo de crítica, si fuera ese esfuerzo por la causa de Allah estaría bien. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, si esa persona está saliendo en busca de un sustento para mantener a sus hijos, está en la causa de Allah. Y si ha salido para mantener a sus padres, está en la causa de Allah. Y si ha salido para tener una independencia económica y no depender de los demás, está en la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que el sustento, que los gastos que tenemos a través de nuestro trabajo, nuestras familias o nuestro sustento es el mejor gasto y tiene una consideración por encima de la limosna, de la sadaqa y de el zakah y de lo que gastamos en otros aspectos en la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. El amal en el Islam, el trabajo como base, es ibada en sí, y aparte refleja ese equilibrio en el ser humano. El Islam es una religión que tiene muy en cuenta la naturaleza humana y la vida humana. Sin trabajo no habría vida, y sin trabajo no se realizaría ese ser humano y no habría esa estabilidad social. No es el único fin buscar, digamos, el beneficio económico y la retribución económica, sino conseguir esa paz social, que cada uno dependa de sí mismo, que cada uno tenga unos recursos económicos para desarrollar al fin y al cabo la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala en esta tierra. Evidentemente el trabajo es imprescindible para poblar la tierra, como bien dice el hermano Muhammad Said, y también para la civilización. Para que haya una civilización y haya Imaratul Ard se requiere trabajo. Lo cual nos lleva un poco, la filosofía es la que es muy importante, que el trabajo en el Islam no es solo una cuestión material, que es fundamental, pero también es una cuestión, incluso trabajando para esta vida, estás sembrando para la otra. Lo cual nos lleva a preguntarnos sobre el precepto, el veredicto legal del trabajo. Es decir, siempre decimos, la oración es voluntaria, obligatoria. En este caso, el trabajo es obligatorio, es un derecho para quien lo quiera ejercer y quien no. ¿Cuál es el veredicto legal? Bueno, el trabajo es un deber y un derecho al mismo tiempo. Es decir, cualquier persona que tenga la capacidad de trabajar debería trabajar. No se le pide a una persona nada por encima de sus capacidades, claramente. No obstante, sí que es un derecho. Cualquier persona que quiera trabajar debería tener ese derecho a trabajar, y cualquier persona apta y que tenga las capacidades para trabajar debería trabajar en vez de simplemente sentarse en casa o perder el tiempo, porque el trabajo es una de las mejores formas, y como bien has dicho, es una forma de adoración, una de las mejores formas de aprovechar el tiempo. Más que una filosofía del trabajo, es una ética del trabajo. Se ha expandido muchísimo ese término de la ética protestante del trabajo, ¿no? La ética protestante del trabajo, que es muy famosa, ya que los países, digamos, de tradición protestante son los más prósperos, digamos, en cuanto a lo mundanal. No obstante, deberíamos
dar a conocer la ética islámica del trabajo, que es muchísimo más avanzada que la ética protestante del trabajo. La ética protestante del trabajo yo le achaco que es una ética, un punto de vista del trabajo simplemente utilitario, es decir, pragmático totalmente, mientras que la ética islámica es una ética trascendente, va muchísimo más allá de lo puramente materialista y consumista, ¿no? Sino que va más allá, incluso ve el trabajo como una cosa que nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala. Y hablando un poco, si queréis, de los derechos de los trabajadores desde un punto de vista islámico, el punto de vista islámico es, nunca mejor dicho, revolucionario en cuanto al trabajo. Incluso hoy en día no se ha alcanzado ese estándar, ese listón que ha puesto el Islam. El Islam no ve el trabajador o el empleado como alguien que está en lucha con quien lo emplea, con su jefe, etcétera, sino que son hermanos. Es decir, tanto el jefe como el empleado son hermanos en el Islam. Ambos deben velar por los intereses mutuos. Es decir, el empleado vela por los intereses del jefe, además de los propios, y el jefe también debe velar por los intereses de sus empleados. El que emplea a sus empleados debe proporcionarles un salario digno que les dé una vida respetable y digna. Nunca debe darles tareas más allá de sus posibilidades, y el empleado debe afanarse, debe trabajar duro y debe mostrar diligencia y mostrar, digamos, sinceridad en su trabajo. Entonces hay que analizar, y es una tarea pendiente que aún tiene el mundo islámico, el confeccionar una política islámica laboral, una política islámica del trabajo. Es una tarea pendiente que tenemos. Pendiente de la comunidad musulmana misma, de las sociedades mayoritariamente musulmanes, donde nos llegan informes, por ejemplo, desde Qatar, gente que por sus condiciones laborales se tienen que suicidar. Así que miren ustedes como la lejanía entre un poco los ideales, los valores y la realidad de algunos países de tradición musulmana, en donde los derechos de los trabajadores brillan por su ausencia. Pero a lo mejor esto lo hablamos mañana, que se mezcla en el tema de hoy de emprender con los trabajadores. Evidentemente no hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresa, pero hoy vamos a hablar de la iniciativa, sobre todo privada, de la iniciativa propia para que uno consiga sus objetivos de trabajar, de tener autonomía y de desarrollarse. Si nos dice que el trabajo es un derecho y un deber, ¿qué podemos decir qué dice el Islam de las personas que son un poco perezosas, ¿no? que quieren que los demás trabajen por ellos? Pues son muy mal vistas desde el punto de vista islámico, porque incurren en diferentes faltas. La primera, el no asimilar las bases de la creencia islámica, el aqida, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prometido y nos ha prescrito un sustento a cada uno según lo que determina su sabiduría, su hikmah, exaltado sea subhanahu wa ta'ala, y al mismo tiempo, aunque nos ha prometido que cada uno de nosotros le va a llegar ese sustento, también nos ha exhortado y nos ha llamado a buscar ese sustento, no confiando y no basándonos sobre nuestro esfuerzo personal, sino encomendándonos en la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que denominamos al-akhd bil-asbab, el buscar las causas y el buscar las vías de ese sustento, pero sin basarse sobre esas causas, que nuestro corazón esté encomendado en quien ha creado esas mismas causas. Y ha convertido esa operación de la búsqueda en una adoración. Las personas que faltan a esa actividad, que no se interesan por esa actividad, están esperando que el cielo, digamos, llueva oro o plata, cosa que no puede pasar. Y tenemos varias historias de los sahaba, uno de ellos el Khalifa Umar radiyallahu anhu arda, que entra a una mezquita y encuentra a varias personas pues dedicados a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, y pregunta a uno de ellos: ¿qué estás haciendo aquí? Pues estoy haciendo el dhikr, estoy haciendo el recuerdo de Allah y me estoy dedicando a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Y le dijo: ¿quién te trae de comer? Y dijo: mi hermano.
Le dijo, tu hermano es mejor que tú, y la ha pegado y la ha sacado de la mezquita. Le dijo que el cielo no llueve, ¿no? Oro y plata, y hay que ir a buscar. Y muchísimos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos llaman a emprender. Y muchísimas aleyas en el Sagrado Corán. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Que habla de la que habla de que después de terminar con nuestras obligaciones debemos de andar en la tierra y recorrer las distancias y hacer un esfuerzo y buscar el sustento. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo "Ma akala ahadun khayran mimma kasabahu biyadihi". El mejor sustento y de lo mejor que comemos es de aquello que hemos conseguido con el esfuerzo, con nuestro sudor y con el esfuerzo de nuestras manos. Y el yadul ulya khayrun min al yadi sufla, la mano que da es mejor que la mano que recibe, porque es la que aporta, es la que se esfuerza, es la que contribuye, y la otra está pendiente de la misericordia de los demás. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "La an ya'khudha ahadukum حبلا فيحتطب به حزمة من حطب خير له من أن يسأل الناس هل سألوه أم أعطوه أم منعوه". Si uno de vosotros coge una cuerda y va y busca leña en un bosque, es muchísimo mejor que estar pendiente de si la gente te da o no te da. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, en varios hadices, pues se refugiaba en Allah subhanahu wa ta'ala y le pedía que le protegiera, digamos, de la pereza y de la falta de voluntad y de la debilidad, ¿no? Y decía: el mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'mini ad-da'if. El creyente fuerte es mucho mejor que el creyente débil, y en cada uno hay partes del bien. Pero aquella persona que sale en búsqueda del sustento, un sustento halal, marcado por la licitud, marcado por lo permitido, marcado por los valores islámicos, encomendándose en Allah subhanahu wa ta'ala, toda su vida se convierte en una adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquella persona que falta esos aspectos, pues es una persona negativa, una persona, digamos, inoperativa, una persona que depende de los demás, no tiene una independencia económica, por lo tanto no va a poder ser activo, ni decir lo que piensa, ni corregir lo que está mal, ni luchar en contra del mal, ni divulgar el bien, porque está, digamos, condicionado por una economía que está en manos de los demás. Esto nos va a llevar a hablar un poco de algunos países ricos que, en vez de incentivar la iniciativa y de ayudar a emprender, lo que hacen, pues, digamos, dan unas ayudas para calmar, digamos, la falta de actividad laboral. Pero hemos salido a la calle, hemos preguntado a los ciudadanos qué les parece el tema de emprender, si es fácil, no, si han tenido algún fracaso, y esto es lo que nos han dicho. Me gustaría haber puesto una floristería, pero no ha podido ser. Sí, le he dado alguna vez alguna vuelta. Por el momento todavía no, pero sí que en un futuro a lo mejor sí que es una opción. Pues porque estamos un poquito más limitados ahora con el tema de los trabajos y eso. Como está la situación, montar una empresa es que hay que pensarlo muchas veces. No, la verdad no lo he pensado nunca, porque como tengo un trabajo no se me ha pasado por la cabeza abrirlo. Vamos, ni la idea de abrir ni nada. Pues la verdad que me he pensado, pero que hace falta, usted sabe, el dinero, muchísimo. ¿Quién no se quería montar una empresa, un negocio propio? Es lo mejor. Pero claro, ahora mismo es muy difícil. El dinero está muy difícil para que llegue a mano. La verdad es que nunca se me ha pasado por la cabeza, pero no sé, a lo mejor si consigo algún trabajo, pues no estaría de más. No, porque no hay recursos, no tengo recursos para hacerlo. No, y porque es demasiado riesgo y se está mejor de asalariado. Es una vida más cómoda, digamos. Sí, pero es muy difícil el tema de emprender una empresa, porque hay que pagar demasiados impuestos y al final no te sale a cuenta. Por eso todas las pequeñas y medianas empresas están a punto de cerrar. Bueno, es curioso que casi todas son un poco negativas. Hay quien lo ha pensado y no puede, y a quien nunca se le ha ocurrido. No hemos tenido a ninguno que ha dicho sí, lo he intentado y he tenido éxito, o no lo he intentado siquiera, o he fracasado. ¿Es difícil emprender?
Bueno, creo que las respuestas de los encuestados reflejan un poco un sentimiento generalizado, ¿no? Sí que hay una dificultad a la hora de emprender, pero esa dificultad está quizá institucionalizada. Es decir, incluso aquí en España el Estado pues no ayuda lo suficiente. Otros países europeos ofrecen muchísimas más ventajas, muchísimas más facilidades, ayudas, mucho apoyo, mucha información también, que es lo principal, lo primero que necesita un emprendedor. Y por eso muchos jóvenes se van a otros países. Yo conozco personalmente a ejemplos que no han podido abrir su empresa aquí porque les pedían muchísimas condiciones, muchísimos requisitos. La fiscalidad es diferente, o sea, el sistema fiscal es totalmente diferente que en otros países y por lo tanto se vieron obligados a irse a otros países y empezar ahí sus negocios y tuvieron éxito ahí, sea a través de internet, es decir, utilizando las redes sociales, sus páginas web, etcétera, para comercializar sus productos o abriendo una tienda, un establecimiento, etcétera. Entonces, les doy la razón a las personas que dicen que es difícil, pero tampoco hay que pintar el panorama totalmente negro, sino que hay que tener un poco de optimismo y como bien has dicho, el hermano Mohammed ha dicho que hay que encomendarse también a Allah subhanahu wa ta'ala, tener ese concepto de tawakkul. Es decir, quien quiera que ponga esa iniciativa, ese primer paso, Allah subhanahu wa ta'ala le puede ayudar y le puede apoyar y inshallah, y también tener un poco de hikmah tampoco hay que empezar un proyecto simplemente basándose en un sueño. Yo quiero tener una empresa muy grande, entonces, sino que hay que basarse en estudios y tener un poco de conocimiento de ese ámbito, ese campo en el que estamos entrando, ¿no? Entonces, son muchísimas componentes afluentes de este tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Les recuerdo el número de teléfono para que puedan participar y nos llamen, y nos gustaría mucho saber si han emprendido alguna vez, si han tenido éxito, si han tenido algún fracaso, qué es lo que temen a la hora de emprender o por qué siquiera o merece o no merece la pena emprender. Mohammed Said, cuando hablamos de emprender, de tomar una iniciativa, pues evidentemente muchas veces vienen algunos miedos. Aquí en España tenemos un contexto en donde pues tienes que pagar los impuestos desde el primer momento, mientras que en otros países, por ejemplo el Reino Unido, pues el que emprende no paga hasta que pase un año para no acumular tantos gastos. Luego está la dificultad del crédito, que es siempre con interés, y para colmo el banco o la entidad crediticia nunca asume ningún riesgo, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se ve desde la perspectiva islámica? Eso es evidentemente un obstáculo importante para invertir. Hay que tener en cuenta, digamos, los contextos, ¿no? Los contextos administrativos, los contextos económicos en los cuales vamos a emprender. Pero para un musulmán o una musulmana, cuando toma la decisión de iniciar un proyecto económico, lo más importante es ver si esa actividad es aceptada y es permitida islámicamente, ¿no? Antes de hablar de las trabas administrativas, la burocracia, ¿no? Las complicaciones, la situación económica del momento en el que vamos a emprender, hay que ver esa actividad si es acorde a la Sharia, si es acorde al derecho jurídico islámico, si es aceptada, si vamos a incurrir en una falta, si es una actividad lícita o no. Una vez que tenemos las cosas bien claras y, alhamdulillah, no vamos a incurrir en una falta, ahí ya vamos a dar los pasos y tienen que ser unos pasos realistas, porque el Islam también es una religión realista. Hay que basarse sobre esa fuerza de fe y esa creencia y esa encomendación en Allah subhanahu wa ta'ala y pensar que siempre en la búsqueda del halal y en la búsqueda del sustento halal siempre vamos a tener la ayuda de Allah, pero también hay que ser realistas, hay que interesarse por los dominios que manejamos, también hay que apoyarse en otras personas especializadas, hay que entrar por las puertas y saber en qué mundo nos estamos metiendo, si tenemos la capacidad para aguantarlo, pero nunca se empieza con todo.
Si tienes todo no va a ser un desafío, ¿no? Siempre tenemos los ejemplos de muchísimos sahaba que eran grandes hombres de negocios, como Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu arda, que dejó toda su riqueza en Meca, y cuando emigró a Medina con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, empezó toda su nueva fortuna vendiendo una cuerda de un animal que estuvo guardándole al dueño, ¿no? Siempre se empieza con algo muy simbólico, muy mínimo. Tenemos que tener ese entusiasmo, tenemos que tener esa confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, siempre buscando el bien, la contribución. Aquella persona que emprende y va a abrir una empresa o va a abrir, digamos, una opción y una oportunidad de trabajo para los demás, está abriendo casas y está proporcionando medios a hermanos, a la sociedad, está beneficiando a los demás. Allah subhanahu wa ta'ala seguramente le va a ayudar, y siempre buscando el halal. Aquella persona que tiene la oportunidad de caer, digamos, en los créditos ilícitos, en transacciones financieras, digamos, no aprobadas islámicamente, o actividad laboral que no es lícita en sí, no va a tener el mismo éxito, el mismo acierto y la misma ayuda y bendición que aquella persona que, aunque teniendo esa opción igual le aporta muchísimo beneficio económico, recurre al halal con su dificultad y cumple con los derechos de los demás, y cumple con las leyes, y evita el fraude, y evita, digamos, el engaño. Seguro Allah subhanahu wa ta'ala le va a ayudar, siempre en búsqueda de un sustento halal para tener esa independencia económica, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, porque tenemos la obligación, la vida está hecha de un esfuerzo, de una prueba, y parte de ella es ese trabajo que es la base de esa imara, ¿no? De esa contribución, de esa existencia, de esa vida en esta tierra. Y como musulmanes tenemos que tener esa filosofía, hay que trabajar, hay que luchar, si se cierran las puertas aquí, hay que ir, hay que moverse. famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán habla del sa'i fil ard, del darb fil ard, del mashi fil ard. Hay que recorrer distancias, hay que ir a buscar otras oportunidades, y esta es la filosofía del Islam, y eso es lo que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 años de da'wah en Meca, y cuando ya no tenía ningún horizonte, pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cambió de estrategia y se fue en búsqueda de otras alternativas. Salió al Taif y no le salió bien, y luego a Medina, y fue el éxito que consiguió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo eso lo podemos extrapolar en nuestras experiencias personales, ¿no? y individuales, y inshallah ta'ala con esa fuerza de fe que tenemos, esa confianza en Allah, el rezo, el dua, las súplicas, el istijara, ¿no? La consulta a Allah antes de dar cualquier paso, siempre, bi'idhnillahi ta'ala, se va a conseguir el bien. Si no se consiguen esos resultados, al menos hemos cumplido con nuestro deber y nuestro cometido, ¿no? Y además no hay que olvidar que no hay que temer al fracaso. El fracaso forma parte de la vida misma, y uno tiene que emprender, tiene que hacer un esfuerzo. Si al final no sale, pues bueno, has aprendido una cosa de cómo no va. Una cosa se cuenta que Edison, cuando fracasó 1900 veces o no sé cuántas veces, la última vez que dio con la bombilla y funcionaba, dijo, pues mira, he aprendido 1000 y pico veces de cómo no funciona. Esto me lleva, Hisham, a preguntarte una cuestión que es muy importante, y es que estamos en unas sociedades muy capitalizadas, muy financieras, en donde el dinero es lo más importante. Y el dinero, digamos, es lo que se necesita para emprender. Entonces, ¿qué crítica le podemos hacer al sistema bancario, financiero actual, en donde pues, se explota la mano de obra, se explota incluso al empresario, y siempre sale ganando el que da el préstamo? Por supuesto, es un sistema basado totalmente en la usura, está basado en el interés, es un sistema que hay que buscar sus raíces. Si buscamos las raíces de este sistema, entonces comprenderemos cómo funcionan. Hay que buscarlos en Florencia y en Venecia, con los Medici, etcétera, y otras familias. Más tarde vinieron otras familias, especialmente británicas y francesas, y hay que entender el mundo en el que vivimos. Es un mundo que se nutre de los ciudadanos, se nutre del dinero de la gente, ¿no? Está basado en este sistema usurero, y los bancos siempre no dan dinero a menos que vean un beneficio propio en ello. No lo dan, como se dice en español, por amor al arte, ¿no? Sino que siempre por un interés propio. Si me permites, volviendo a un punto del hermano Mohammed Said, y es que cualquier persona que intente emprender también tiene que tener en cuenta al menos dos cosas, y es la intención. La intención. Muchísimas personas, si les preguntas por la calle, ¿por qué montarías tu propia empresa? Te daría, porque ya
te respondería, porque ya no aguanto a mi jefe. Porque ya no aguanto a mi jefe, porque me quiero levantar cuando me da la gana, etc. Esas no son intenciones válidas desde un punto de vista islámico. Tienes que emprender tu propio negocio, tu propio proyecto, por otras razones que con una intención que te acerque a Allah subhanahu wa ta'ala, que tengas más éxito en esta vida, para beneficiar a los demás, para aportar algo nuevo y bueno y mejor, etcétera, etcétera. Entonces las intenciones son la base en Islam. Innamal a'malu binniyat, es un hadith archiconocido, todos lo conocemos. Las acciones, las obras se basan en la intención. Eso primero. Y segundo, la calidad, el jawda. Quien quiera que vaya a emprender un proyecto tiene que tener la calidad, y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, Allah subhanahu wa ta'ala ama y bendice a esa persona que cuando hace algo lo perfecciona. Es decir, hay que tener una mentalidad perfeccionista, detallista, que intenta hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos con nosotros desde las Baleares, desde Mallorca, Najia. Assalamu alaikum, buenas tardes, Najia. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Díganos. Bueno, era respecto. Yo tengo un trabajo, alhamdulillah, fijo, lo que me dicen que no es halal y tampoco no están contento la familia. Yo soy técnico orientador laboral en un centro penitenciario. Bueno, esta era una cosa y por eso he pensado en Perdone, ¿por qué es ilícito trabajar en un centro penitenciario? Porque estoy en el módulo de hombres y trabajo para orientar, para informar, pero claro, tengo que entrar en una sala y una amiga, que dijo, lo preguntaré a egipcios, y llamó y dijo, no se puede. Inshallah, yo he pensado en montar un negocio en mi pueblo y he hecho el salat istihar, pero no sé si lo he hecho correctamente, porque ahora digo, le he pedido a Allah si es bueno para mí, para mi din, para mi vida, para mi muerte, y si no, que me lo aleje. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Tengo que empezar con el vecino para pedirle el local o no? ¿O empiezo a pedir... hacer los pasos y Allah si quiere me lo facilita y si no me lo para en algún sitio? No sé si entiendo bien el ya sabe en qué quiere, si digamos su proyecto, sabe la identidad de su proyecto, qué quiere hacer. La idea. Sí, yo lo he pensado, hay más o menos el mercado laboral está... el estudio de mercado está bien, en el pueblo no hay otro negocio así y yo tengo mi trabajo y lo puedo, alhamdulillah, no tendré que pedir ningún crédito, intentaré. De acuerdo, pues muchas gracias. Más para esto. Y era por el istihar si es correcto el cómo lo planteo, ¿no? Y ahora si espero o no, o empiezo ya los pasos. Y que Allah me lo facilite. Pues muchas gracias por el programa a usted. Y que inshallah que os guíe y Barakallahu fik. Muchas gracias, Najia, por su llamada, y yo me alegro doblemente por la pregunta en sí. Una mujer que emprende, para la gente que cree que las mujeres no emprenden. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente con la pregunta de Najia y más temas que tienen que ver con emprender y los empresarios. Hasta ahora. De vuelta a esta segunda parte del Majalis de hoy. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan participar y aportar sus ideas y sus experiencias. Pueden hacerlo llamándonos al 911 7302 51, 911 7302 51. Tenemos con nosotros a Naima de Sevilla. Assalamu alaikum, buenas tardes, Naima. Alaikum salam, buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Nada, que quiero preguntarle a los hermanos que un familiar que está en otro país, que no está aquí en España, que estaba trabajando en una empresa y ahora la empresa cierra. Y lo echan a todos los empleados, claro. Y ahora como tenía una casa, porque está casado y tiene 2 niños, ahora tenía una casa y quería, y pensó a emprender un negocio. Sí. Ahora vendió la casa porque era pequeña, vendió la casa y cogió un préstamo del banco. Sí. Entonces juntó el dinero de la casa y del banco y ha comprado otra casa y debajo ha dejado un local para hacer su negocio. Y ahora su pregunta es, claro, porque al coger un préstamo del banco ya tiene que pagar intereses, ¿no? Claro.
Entonces su pregunta es cómo él puede, digamos, cómo puede reparar este pecado o cómo hacerlo de otra manera, o tiene que sacar muchas de acá o limosna o eso. De acuerdo. ¿Esto lo ha hecho aquí en España o en otro país? No, en otro país, en Marruecos. De acuerdo. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta más, Naima? Sí, otra pregunta que sí, una amiga mía, su padre trabaja en Marruecos y hace la ruqya. Sí. Una persona mayor, tiene casi 67 años y no tenía trabajo y empezó a hacer la ruqya a mucha gente y ahora le pagan a él. ¿Eso se considera un trabajo? De acuerdo. Y si hace la ruqya, ¿tiene que pagarle a la gente o no? De acuerdo. Muchas gracias, Naima, por Muchas tus gracias, preguntas. hermanos. Barakallahu fikum. Muy amable. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de Najia. Antes de responder, porque ha hecho Salat al-Istihara y quiere emprender, hay que aclararle un poco el punto, digamos, sobre el trabajo y la idea que le han dicho, oye, que es haram. ¿Qué podemos decir de su trabajo? Según lo que he entendido, ella trabaja en un centro penitenciario, entonces sería la una orientación laboral de los reclusos. Sí, sería una funcionaria, ¿no? Y trabaja ahí para orientar a los reclusos ahí, digamos, en el mundo laboral, las alternativas que tienen, etcétera. Es un trabajo digno, es un trabajo respetuoso. Sí, igual me puedo imaginar que habrá situaciones en las cuales tiene que estar a solas en un despacho con uno de, digamos, de sus reclusos y diciendo ella que es un módulo de hombres, pues es una necesidad y es inevitable y está desempeñando una función respetuosa, una función beneficiosa incluso para la sociedad y para esas personas, está prestando un servicio y está ayudando a personas para, digamos, rehacer su vida una vez que salen de prisión. No veo ningún impedimento jurídico en ese tipo de trabajo, sobre todo si la hermana cumple con su hijab, cumple con los límites que marca nuestro din. Sí, sería lo mismo si cuando yo voy a un médico y me atiende la médico o me atiende un profesional sanitario pues, femenino con el respeto debido y con los límites debidos. Está desempeñando una función pública, una función importante y beneficiosa para la sociedad y para los individuos que precisan de ella. Así que no hay que acomplejarse, pero esto no quita que uno pues sí, emprenda. La mujer en el Islam puede trabajar, no es su deber, pero puede trabajar. O sea, no está obligada a trabajar y buscar el sustento para el hogar familiar, pero tiene ese derecho de trabajar si así lo desea. El caso de esta hermana, pues habría que saber cómo son las circunstancias en las que trabaja específicamente. No obstante, si ese trabajo no conlleva un riesgo para su integridad física o moral o cualquier tipo de riesgo para su persona, entonces en principio es halal. Y da igual que sea un centro penitenciario de o un hospital o cualquier otra institución pública, digamos. En cuanto a Salat al-Istihara, pues ella hizo muy bien, alhamdulillah. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía hacer Salat al-Istihara y así lo hicieron los sahaba. Salat al-Istihara, para que lo entienda la gente, es una oración voluntaria que se hace para pedir orientación a Allah subhanahu wa ta'ala. Se pide a Allah subhanahu wa ta'ala que nos traiga el bien allá donde esté y nos aleje y evite el mal allá donde esté, ya que Allah subhanahu wa ta'ala sabe y nosotros partimos desde la ignorancia. Entonces Salat al-Istihara es recomendable y ella hizo bien. Allah subhanahu wa ta'ala, si pone alguna señal en su vida que le indique que ese nuevo trabajo, ese negocio propio que va a emprender es lo adecuado, bien, si no, pues que ella tome la iniciativa propia y empiece ese negocio si ella ve que es la mejor opción para ella y es una alternativa mejor que el trabajo actual que ella tiene en este centro penitenciario. Lo que nos lleva a hablar un poco de las ventajas de emprender, de tener una propia empresa. ¿Cuáles serían las principales, según Mohammed Said Ali? Hay muchísimas, pero no sería... Levantarse. No sería, bueno, lo que viene a mencionar el hermano, mucha gente pues entiende el emprender y tener una empresa en propiedad o ser el jefe del trabajo, que eso implica poco esfuerzo, llegar a la hora que uno desea,
tener los días libres que uno desea, ir al final del mes para, digamos, coger la recaudación de la caja y pagar a los empleados y irse ahí de fiestas. Eso no es emprender. Emprender... Ese es un vago, ¿no? Un empresario. Efectivamente, y nunca va a tener éxito. Los empresarios con más éxito en el mundo son los que más trabajan y los que dan ejemplo a sus trabajadores para que los trabajadores se esfuercen y velen y se motiven y velen por el interés común y el interés general, tanto del jefe como del trabajo en sí, porque es la fuente de sustento para todos, tanto para los empleados como para los dueños de esa empresa. Las ventajas es tener una independencia efectivamente y es la aportación positiva en la sociedad. Una persona que es asalariada, que su salario depende de los demás, tiene menos consideración desde el punto de vista, digamos, social e incluso moral, que aquella persona que aporta ese beneficio y proporciona esas oportunidades y abre casas y le da la oportunidad a muchísimas familias para que tengan, digamos, un sustento, ¿no? Todos estamos implicados, ¿no? El dueño de la empresa depende del trabajo de los empleados y los empleados dependen del éxito de ese trabajo, de esa oportunidad que se le proporciona a través de ese proyecto económico. Básicamente es la independencia, y cuando hablamos del aspecto islámico como comunidad musulmana, tanto en los países islámicos y sobre todo en un contexto minoritario, tener una independencia económica es muy importante. Ser fuertes económicamente nos aporta muchísimos beneficios. Ad-da'wa, ¿no? Digamos, divulgar el Islam y trabajar para los demás sin tener unos recursos económicos es prácticamente imposible, ¿no? Las mezquitas hoy en día en Occidente necesitan una financiación, las escuelas necesitan una financiación, los proyectos de da'wa necesitan una financiación. La comunidad musulmana, para que esté libre y para que pueda desarrollar su vida islámica libremente, necesita tener una base económica y unos recursos económicos, y esa es la cultura que ha reinado en las épocas del desarrollo y las épocas de renacimiento islámico, ¿no? La cultura del waqf, la cultura del hubus, el tener proyectos dedicados plenamente para sostener los proyectos educativos, los proyectos divulgativos y los proyectos de bien, ¿no? Y sin una base económica sólida, como musulmanes nunca podemos digamos, avanzar. Y hoy en día el lobby económico es el que gestiona todos los asuntos, el que manda internacionalmente hablando, ¿no? El poder está en la economía, el poder está en las grandes empresas multinacionales, y hoy en día como comunidad y como individuos, incluso cuando estamos bien socialmente, cuando tenemos una base económica, podemos hablar, digamos, en otros términos. Y se oye nuestra voz. Y además la creación de riqueza, y ante Dios, evidentemente, si uno abre puertas de trabajo para la gente, pues evidentemente Dios le recompensa generosamente. Bueno, pasamos a las preguntas de la hermana Naima de Sevilla. Nos dice, oye, que un familiar, pues bueno, que parte de lo que ha vendido su casa y parte un crédito, ¿cómo puede expiar? Ya que ha dado el paso, ya tiene una empresa, ya ha hecho todo, pues ¿cómo puede expiar esta falta o este error de haber contraído un préstamo con intereses? Sí, bueno, el préstamo con intereses está prohibido desde un punto de vista islámico, es usura. Nosotros no tenemos esa posición intermedia que adoptaron otras religiones acerca de la usura. La usura es totalmente haram, prohibida en el Islam. Y el hecho de que él aún esté dando o pagando esos plazos con esos intereses acumulados, pues también está incurriendo en el haram. Debe buscar alguna vía de acabar con ese préstamo y salir de ese préstamo que él tiene con ese banco, me imagino, en este caso. El que pague más de sadaqa o no, eso no le expía. A lo mejor ante Allah subhanahu wa ta'ala expía del pecado, pero en sí aún sigue incurriendo en el mismo pecado y por lo tanto continúa en la misma situación. El zakat tiene un monto, una cantidad delimitada por el shara, por la jurisprudencia islámica, y ni siquiera, una cosa no tiene que ver con la otra. No tiene nada que ver el interés con el zakat en este caso, ¿no? Pues lo más importante, Naima, es que su hermano o el familiar, pues que haga todo el esfuerzo del mundo para acabar con ese préstamo, que es lo más urgente. Evidentemente, después del arrepentimiento y pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, que haga las obras más que pueda, las que más pueda, para ayudar a los demás, y que Allah subhanahu wa ta'ala es generoso y clemente.
Para terminar con la segunda pregunta de Naima, nos dice, bueno, un familiar también que hace ruqya, ¿no? Ruqya es una especie de súplica, de oración para que Dios cure a alguien, pues a lo mejor Dios le da bendiciones y responde a sus oraciones para curar a los demás. Y cobra por ello. ¿Eso es lícito? ¿Eso es halal o es haram? Hacer ruqya no es un oficio, que yo sepa, sí. ¿No? En sí no es un trabajo, ¿no? Y hacer ruqya, cualquiera de nosotros puede hacer ruqya a sí mismo y a los demás, y es recomendable que uno se lo haga a sí mismo, y aparte la base de ruqya es la palabra de Allah y las súplicas que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es patrimonio de todos, ¿no? Todos podemos recitar Surat al-Fatiha, al-Mu'awwidat, Surat al-Ikhlas, Ayat al-Kursi, etc. Todo el Sagrado Corán es shifa, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice que en él está la cura, y cualquiera de nosotros puede hacer esa cura a sí mismo. Cuando se encuentre mal, pues hace la súplica, hace la ruqya. Las personas que se dediquen a ello de buena fe, con la buena intención, porque la gente confía en ellos, son gente de conocimiento, gente conocida por su virtud y rectitud y tal, puede la gente acudir a ellos para que les hagan esa ruqya voluntariamente, sin que sea un oficio. Convertirlo en un oficio y muchas veces en un fraude, y aprovechar de la ignorancia de la gente y de la necesidad extrema de la gente cuando ya recurren a ese tipo de curas porque no tienen otras alternativas, no es lo correcto. Y exigir, digamos, algo económico a cambio, islámicamente no es correcto y no es lícito. Si alguien quiere dar un regalo, ¿no? Voluntariamente a aquella persona que le ha ayudado de buena fe, puede hacerlo a modo de regalo, pero que sea una retribución, de agradecimiento, que sea a modo de retribución económica por un servicio prestado. Que hay personas que han abierto oficinas incluso a modo de gabinete de ruqya, es decir, hay personas que tienen empresas de ruqya y exigen una tarifa para simplemente recitar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y esos dua, esas súplicas que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos menciona y nos anima a hacer. Como bien has dicho, es una actividad que cualquiera puede hacer. Si uno piensa que una persona es bondadosa, etcétera, y que su ruqya es más válida ante Allah subhanahu wa ta'ala, no pasa nada en tener esa buena intención de que esa persona haga ruqya sobre ti, pero que se haga de ello un oficio, eso es inaceptable desde el punto de vista islámico. Lamentablemente muchas veces es brujería encubierta, ¿no? Con ruqya y hechicería y cosas totalmente contradictorias a los valores del Islam, y se aprovechan lamentablemente del desconocimiento y de la ignorancia de la gente en ese aspecto. En conclusión, Naima, su familiar no puede cobrar por, digamos, la ruqya que hacen los demás. Si le agradecen de forma económica y le dan algo, lo puede aceptar, pero exigirlo o tomarlo como un precio no puede hacerlo, por lo tanto no puede ser un trabajo. Tenemos al teléfono a Juan Ramón Osta, que es director del programa Emprender y Mediar del canal de radio Gestiona Radio. Buenas tardes, Juanra. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer el programa. Un placer. Bueno, te queríamos hacer un par de preguntas y la primera sería, ¿cómo valoras la cultura de emprender en nuestro país? Mi opinión, y esto que no se ofenda a nadie, es que bueno, la cultura española es tan escasa como brillante, ¿no? En cuanto a emprendimiento. Y bueno, es una cultura que estamos comenzando a adoptar y aceptar, porque pensad que según los datos que tenemos del Instituto de Empresa Familiar, entre el 17 y el 27% del Producto Interior Bruto proviene de esta fuente, de empresas familiares, que en su mayoría pues nada tiene que ver, ¿no? con el emprendimiento. Son normalmente pues empresas heredadas, empresas que no tienen nada del factor de innovación o tecnológico, porque es la clave, ¿no? Para poder decir que una empresa o que una persona es emprendedora, tiene necesariamente que tener cualquiera de estos dos factores, el factor de innovación o factor tecnológico. Si no, tendremos que decir que somos empresarios, sencillamente. Y esta tecnología, con la que los jóvenes están ahora pues cada vez más familiarizados, y la situación tan difícil del mercado laboral, hace precisamente que los jóvenes estén buscando estas salidas como emprendedores. Muchas veces cuando uno quiere emprender, evidentemente tiene que tener en cuenta las ventajas y los riesgos. ¿Cuáles son las ventajas más importantes de emprender y cuáles son los riesgos también más importantes?
Pues si hablamos de ventajas y de inconvenientes, quizás muchos se echen para atrás y se lo están pensando. Yo diría que tiene casi tantas o más que inconvenientes, y eso ya depende de la situación personal de cada uno. Si, por ejemplo, necesitas que entre un sueldo todos los meses, si tienes personas a tu cargo, lo tienes complicado por varios motivos. Y lo primero es que es muy difícil que una empresa comience con beneficios. Es más bien todo lo contrario. Una empresa comienza siendo normalmente un auténtico sumidero de dinero. El resultado, pues es que en muchos casos puedes acabar no con una empresa, no siendo emprendedor, sino con una deuda para toda la vida. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que en el caso de que decidamos emprender un negocio, tengamos claro pues, los gastos fijos y comenzar siempre que sea posible con ingresos, con algún tipo de contrato o algo similar. Y bueno, las ventajas, la que queramos buscarle, ¿no? Pues la mejora de nuestras condiciones económicas, la mejora de las condiciones de vida de nuestros familiares, y que se olvide, ¿no? El que está pensando en emprender, en montar su propia empresa, incluso en trabajar 8 horas. Esto no conozco a nadie que tenga su propia empresa, que trabaje de lunes a viernes y trabaje 8 horas al día. En este contexto de crisis hemos visto que el gobierno muchas veces pues, ha puesto esta palabra de emprender de moda, ¿no? Ayudando a la gente a que emprenda o animando a la gente a que emprenda, justamente digamos, en un contexto en donde no hay crédito fácil. ¿La crisis ha favorecido la empresa, que la gente emprenda, o lo ha perjudicado? ¿Cómo lo ves? El gobierno pienso que ha tratado de poner los medios. La ley 14/2013, la ley de emprendedores del año pasado, precisamente trataba de evitar que un emprendedor acabara con una deuda para toda la vida. Sería pues, la ley de la segunda oportunidad, digamos. Y como digo, pues yo creo que solo puedo hablar de lo que conocemos, ¿no? Y los datos que tenemos sobre la mano es que en pleno boom, entre el 1999 y 2007, se crearon más de 320.000 empresas, que se dice pronto, y a día de hoy, pensar que el 74% de esas empresas, es decir, 3 de cada 4 de esas empresas que se crearon en pleno boom ya no existen. Ahora, las buenas noticias alientan siempre la economía y ya en el primer trimestre de este año se han creado 27.441 empresas, alrededor de un 6% más que el año pasado. Que la crisis, bueno, depende pues de la perspectiva que tenga cada uno, pero con los datos en la mano es que realmente la crisis ha destruido muchísimas empresas. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón. Pues muchísimas gracias a ustedes y de verdad, pues gracias por la oportunidad que han dado de dar a conocer el programa. Y mañana, o quiero decir el jueves, de 1 a 1:30, lo pueden escuchar en directo en el dial de Gestiona Radio. Muy bien, pues un abrazo y hasta el jueves. Que te vamos un fuerte abrazo y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Además, el Día Mundial de los Trabajadores. Bueno, nos queda hablar un poco de muchas veces las faltas que cometen la gente que emprende, que tiene una empresa, y muchas veces a costa del trabajador quieren ganarse un eurillo más, ¿no? ¿Qué le podemos decir a estos emprendedores y a estos empresarios, ¿no? que explotan de alguna manera, que explotan claramente a los trabajadores? Bueno, nosotros quizá hemos mencionado este tema porque son fechas del trabajador, del mundo laboral, el Día Internacional del Trabajador, pero hay que recordar que todos los días son el Día del Trabajador. Allah subhanahu wa ta'ala no nos observa solamente el 1 de mayo y el resto del año deja de ver lo que hacemos, ¿no? Sino que todos los días del año tenemos que respetar los derechos de los trabajadores. Y tenemos hadices, muchísimos, que hablan de los derechos de los trabajadores, y uno que es muy conocido, que es dar a los trabajadores su sueldo antes de que... El profeta sallam utiliza una figura literaria, dice antes que se seque su sudor. Ese hadith es un ejemplo de cómo tratar a los trabajadores, y como bien has dicho, muchos emprendedores al principio, al verse, digamos, acosados por los números rojos en sus cuentas, que no ven que no salen adelante, etcétera, pues la toman en contra de los trabajadores e intentan a costa del trabajador quitarles, digamos, algo de su sueldo, y eso es totalmente inaceptable desde el punto de vista islámico. Hay líneas rojas que nunca hay que cruzar, ¿no?
Por favor, no me entiendan mal, sin ninguna intención de estigmatizar a ningún colectivo ni nada, pero voy a hacer una pregunta. Exacto. Por favor, no lo tomen como argumento pero de forma sincera, Mohamed Said, alhamdulillah, es decir, gracias a Dios, pues muchos musulmanes en este país, en Europa, pues emprenden, tienen pequeños negocios, pequeñas empresas. La relación de estas pequeñas empresas y estos negocios con sus trabajadores y muchas veces incluso con sus propios correligionarios. ¿Cómo evalúas esta realidad? No, porque te toca, eres el último. Bastante tengo con otros temas. Realmente sí es una realidad nefasta, ¿no? Es una realidad marcada por... no podemos generalizar, ¿no? Pero la mayoría es una realidad marcada por el fraude, marcada por no respetar los derechos laborales y no respetar la ética profesional que marca el Islam. El trabajo tiene dos bases, islámicamente hablando, muy peligrosas, que es el sustento halal y el amana, la responsabilidad, y los derechos de los demás, ¿no? Cuando se trata de los derechos de los demás, un empresario que no paga a tiempo, que no respeta los derechos que marca la ley del lugar donde está trabajando, que no cumple con ese deber, está faltando un derecho de otra persona. Esos derechos Allah subhanahu wa ta'ala no los perdona si no lo perdona esa persona. Los derechos de Allah los perdona Allah, pero los derechos de la gente no los perdona Allah subhanahu wa ta'ala porque están en manos de los demás. Y viceversa, aquel trabajador que no cumple con el cometido, que no respeta la responsabilidad del amana, esa encomendación, esa asignación, esas tareas que se le han encomendado y no cumple con ellas perfeccionándolas como nos pide nuestra religión, pues también está llevando a su casa un sustento ilícito y está comiendo de algo que es ilícito y dando a sus hijos algo que es ilícito. Entonces, esa tiene que ser la filosofía del trabajador y del jefe desde la perspectiva islámica, la responsabilidad y los derechos. Lamentablemente, muchos de los musulmanes evaden esas leyes alegando de que son leyes ajenas al Islam, que son leyes digamos, impuestas o establecidas por gobiernos no islámicos y se olvidan de una alea coránica que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, que llama a los creyentes: ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, cumplid con lo pactado. Si a un trabajador, si estás en España y ese trabajador le corresponde X pagas, le tienes que pagar esas X pagas. Si ese trabajador aquí en España o en Francia o en Marruecos le corresponde X dinero, se lo tienes que pagar. Según el convenio. Si debes de pagar en tal día, debes de pagar ese tal día. Si tienes que pagar un impuesto de tal porcentaje, lo tienes que pagar. Si son 8 horas, si son 8 horas, son 8 y no horas. 20. Man ghasha falaysa minna, el profeta Muhammad dice: aquella persona que engaña y que acude al fraude no es uno de nosotros, no es musulmán. Entonces debemos dar el ejemplo, porque los sahaba radhiyallahu anhum, grandes personajes del Islam, han abierto países y han divulgado el Islam a través de la justicia en el trato, en la economía. Eran tujjar y no eran guerreros, no han abierto países a través de la guerra y a través de la espada, sino a través del buen trato, en una cuestión que es puro comercio, que era negocio. Ser justos, darle a cada uno, y creo que vais a hablar de los derechos y de los deberes, ¿no? en el marco laboral. El Islam brilla en este aspecto porque a cada uno le da su deber y su derecho. Mohamed Said, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Hisham, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros volvemos mañana a la misma hora de costumbre, a las 5:30, inshallah. Ya profundizaremos justamente en los derechos de los trabajadores y las vulneraciones que más sufren. Así que hasta mañana, inshallah. Sean felices. Assalamu alaikum. Muy buenas tardes.